Entonces, muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Estoy muy encantado de estar aquí. Esta región de Magallanes es absolutamente maravillosa y yo soy seguro que el proyecto de Nueva Centro va a estar un suceso. Es la primera vez que estoy aquí, pero yo espero que voy a regresar pronto. Voy a hacer una conferencia general en la historia intimada de los receptores del glutamato, que son responsables para la mayoría de las transmisiones sináptico-excitadores. Y entonces voy a dar mi conferencia en inglés porque es la máxima que yo puedo hacer en español. Thank you again. First of all, Entonces, muchas gracias nuevamente. En primer lugar, la gente que ha participado en esto, este es el equipo que trabaja conmigo y ustedes podrán reconocer una persona muy importante aquí, François. Ella está presente con nosotros acá, con el grupo de investigación bioquímico. También reconocerán uno de sus compadres, Pato Opaso, quien ha tenido actividades muy productivas con mi grupo por muchos años y la mayor parte del trabajo que presentaré hoy es como resultado del trabajo de Pato Opaso. Luego también ya he agradecido, también quiero agradecer a esta persona acá con quien hemos estado colaborando por muchos años ya. Hemos intercambiado estudiantes quienes han trabajado en diferentes procesos y el efecto del tráfico, la señalización. Esta es una imagen que tomamos esto. Él tuvo la gentileza de mostrarnos esta región y me convenció que visitáramos este lugar. Los resultados que presentaré ahora, hay mucho trabajo en progreso. Yo creo que la próxima vez que venga tendré la oportunidad de presentarles más aún acerca de este proyecto que estamos haciendo actualmente. Entonces ahora, en cuanto a la parte principal de esta presentación, estoy seguro de que muchos de ustedes que no son científicos sabrán lo que es el cerebro, sabrán lo que hemos sabido ya hace cientos de años, que utilizamos el cerebro para pensar. Y realmente es solamente recientemente, un poco más de hace 100 años, que llegamos a descubrir que el cerebro trabaja a través de células individuales. Antes, Ramón y Cajal, muy conocidos como científicos, parecía ser que el cerebro era más que nada una magma de material biológico, y estas son las personas que empezaron a proponer que está compuesto de diferentes células individuales y están interconectados a través de algo que denominaron sinapsis. Esta es la ubicación de comunicación entre cada una de estas neuronas y realmente eso es lo que nuestro laboratorio ha estado analizando ya por más de 20 años. Entonces, ¿por qué es tan interesante la sinapsis? Bueno, resulta ser que es la transmisión de información entre neuronas y lo que ha sido más y más aparente con el tiempo es que esa sinapsis realmente es muy importante para el procesamiento de información por parte del cerebro. En primer lugar, entonces, lo que se ha descubierto ahora, ya hace 20 años, es que la eficiencia de transmisión entre las neuronas realmente es regulado a través de un proceso que se denomina la plasticidad sináptica. Y lo que es más y más evidente es que todos los procesos de aprendizaje y también de memoria realmente son parte del cambio de eficiencia de transmisión de información entre las neuronas al nivel de la sinapsis. Y esa es una razón muy clara de por qué trabajar en cuanto a esta sinapsis se llama. Y otra razón muy clara, que como lo he mencionado previamente, es que muchas patologías cerebrales realmente es el resultado de algún tipo de mal funcionamiento de la sinapsis, y mientras más analizamos nos damos cuenta que muchas de las enfermedades cerebrales se deben a disfunciones de sinapsis. Por ejemplo, tenemos el envejecimiento, también tenemos las enfermedades de Alzheimer, Huntington, Parkinson,
esquizofrenia y muchas similares, son todas enfermedades que son el resultado de un funcionamiento inapropiado de la sinapsis. La idea es entonces, para entender cómo funciona la sinapsis, es muy importante no solamente para entender el funcionamiento del cerebro, pero también para poder entender y descubrir curas para muchas de esas enfermedades que he descrito. Entonces, lo que quiero incluir aquí es introducir el tipo de trabajo que estamos haciendo, los tipos de herramientas nuevas que utilizamos, por ejemplo, aquella de procesamiento de imagen que utilizamos para poder comprender bien el funcionamiento de esta sinapsis. Entonces, como dije previamente, hablamos simplemente en la sinapsis, donde todos utilizan el glutamatergica, que es lo mismo que utilizamos en algunas de las placas, especialmente en lo que utilizan en la comida china, pero normalmente es el transmisor que es excitatorio. Sabemos específicamente que esta transmisión excitatoria ocurre con algo que es denominado la espina, es la sinapsis, donde tenemos el contacto entre la célula pre y postsináptica, donde se procesa la información a través de una acción potencial. Hay una liberación de este glutamato, cruza a través de esta pequeña área y luego llega a lo que denominamos receptores, que son proteínas. Y cuando estos receptores reciben este glutamato, están transmitiendo información a la siguiente célula. Y es ahí lo que denominamos la transmisión química sináptica entre las células pre y postsinápticas. Realmente el interés que tenemos y de muchos laboratorios es entender cómo es que estas moléculas están organizadas, cómo es que estas funcionan, porque realmente esa es la parte clave de cómo es que algunos de estos sinapsis funcionan, sabiendo que tenemos cientos y billones de sinapsis en el cerebro. Para llevar a cabo nuestro trabajo utilizamos principalmente que son estas células donde tomamos parte del cerebro de ratones y lo llevamos a sistemas in vitro y podemos recapitular muy bien la conectividad entre estas neuronas, entre las células, y podemos etiquetar estas sinapsis donde vemos todas estas perturbaciones. Realmente es lo que denomino acá la sinapsis individual. Lo que también es muy importante para esto es que estas sinapsis, donde hay muchos de ellos, pero son extremadamente pequeños, donde cada uno de ellos es como 1.000.000 en tamaño, un décimo de un cabello es como un micrón. Entonces son muy pequeños y son muy difíciles por consiguiente de estudiarlos. Y como verán entonces hay muchas técnicas típicas que han existido hace algunos años, permitía que nosotros pudiéramos ver la organización de esta sinapsis. Y es por eso que nosotros y otros hemos estado desarrollando una serie de diferentes métodos de procesamiento de imagen para poder ver cuál es la organización de esta sinapsis y estas neuronas en vivo, para ver cómo funcionan en condiciones normales para estas enfermedades. Entonces, nos hemos estado concentrando principalmente en este lado de la sinapsis, que es el lado postsináptico, aquel que recibe la información, y nos hemos concentrado también en un subtipo de receptor, que es el receptor AMPA. No voy a hablar acerca de los detalles de esto, pero estos receptores AMPA es simplemente el nombre de una molécula que se utiliza para poder activarlo. Estos receptores realmente son los receptores que tienen la responsabilidad de toda la transmisión excitatoria en el cerebro. Existen otros tipos de metatrópicos, receptores metatrópicos, y aquellos receptores que tienen la responsabilidad de la transmisión basal son estos de AMPA. Entonces veamos cómo es que estos se ven. Bueno, realmente han sido cristalizados ya hace unos años. Son estos receptores que están compuestos de muchas subunidades, normalmente 3 de estas, y el centro de estas subunidades forman un ion que permite trabajar con los iones cuando hay un proceso de glutamato. Entonces hay un gran dominio excitatorio, porque estamos hablando de 20 nanómetros, 10 metros, entonces realmente es simplemente una fracción de un micrón.
pero a través de término molecular es bastante grande porque realmente es tan grande que puede cruzar toda la área entre la célula pre- y postsináptica. Y así podemos ver que cuando tenemos aquí la aplicación de glutamato, cuando este se enlaza aquí, el canal se abre y los iones pueden fluir a través del canal y luego puede excitar la célula. Lo más importante de eso también que quiero que vean en detalle en esto es que lo que es importante que debemos considerar es algo que sabemos recién hace unos años, que esto realmente es mucho más complejo. Estos receptores no solamente forman estas unidades, pero también hay una variedad de lo que nosotros denominamos unidades que son caracterizadas por las proteínas hace poco tiempo. Y estas proteínas son denominadas las subunidades auxiliares, regulan la función de estos receptores. Y lo que se pensaba hasta ahora es que realmente la complejidad molecular está compuesto de más de 12 diferentes subunidades. Y toda esta complejidad es lo que realmente permite la regulación de la transmisión sináptica, que es tan importante para nuestras conductas. Entonces podemos tomar un paso hacia atrás en cuanto a la organización de la sinapsis. Podemos reconocer aquí la presinapsis, la parte vesicular. Luego tenemos todas las moléculas, miles de diferentes moléculas que no vamos a ver en análisis en detalle esto. Tenemos que reconocer aquí los receptores AMPAR. Lo que sí quiero mencionar aquí en esta lámina es que durante todo este proceso de la transmisión sináptica, aquí tenemos como parte del proceso donde se libera el glutamato, está liberando esto principalmente en el proceso donde se activa el receptor. Y lo que se sabe ahora, hace pocos años, es que realmente aquella área donde los receptores son liberados es bastante pequeño, lo cual es bastante importante porque significa que los otros receptores que se encuentran aquí, el receptor que está acá, a pesar de que es a cientos de nanómetros, que es una microfracción en términos de procesos muy importantes, y ya tenemos evidencia hoy en día que no la voy a presentar ahora, pero podríamos discutir durante el café, una evidencia preliminar que con ciertas enfermedades como por ejemplo de Huntington o Alzheimer, aquí tenemos una deslocalización de los receptores que en vez de estar delante de la área de liberación están en un lugar equivocado, y podría ser una de las razones de por qué hay ciertos defectos que definitivamente son parte de esta enfermedad. Lo que quiero hacer entonces durante esta charla es presentar a ustedes los métodos y qué es lo que hemos aprendido recientemente para el desarrollo de cómo poder ver la localización de diferentes elementos de lo que nosotros denominamos microscopía, de cómo es que podemos saber dónde es que están los receptores y cómo es que esto podría ser útil para poder tener un mejor entendimiento en cuanto a la eficacia de la transmisión sináptica. Otra forma más, entonces, de poder concluir esta introducción, un factor muy importante, como dije inicialmente, hablaba acerca de la área sináptica, la eficacia de la transmisión entre dos células. Uno puede almacenar la memoria. Bueno, hoy en día sabemos un poco más de cómo es que esto funciona, donde principalmente ocurre al cambiar la cantidad de receptores en esta sinapsis. No hay que ser un genio para entender que si tenemos un receptor, esa transmisión de información, si uno aumenta la cantidad de receptores, uno también va a aumentar la señal, y si reducimos, se reduce la señal. Entonces, esta es quizás una de las partes más importantes de memoria y aprendizaje, lo cual está cambiando rápidamente porque los procesos y la estabilización de los receptores en esta sinapsis. Por lo tanto, para poder entender cómo estabilizamos esto en la sinapsis y cómo es que esto queda regulado por la actividad, dependiendo de las conductas, podemos realmente ver cómo se almacena la información. Un avance muy importante que hemos logrado, que es a través de la contribución del laboratorio, es demostrar cómo es que en este problema de regulación en la sinapsis se debe al intercambio de receptores entre diferentes áreas de la célula. Especialmente, hemos desarrollado una imaginación de moléculas individuales, es rastrear el movimiento de estas y poder ver cómo es que estas se mueven y cómo es que están estabilizadas en la sinapsis y cómo es que esto podría regular la transmisión sináptica. ¿Por qué necesitamos ver eso para ver los receptores? Bueno, algo que es muy importante es que si queremos ver la ubicación de un receptor,
Normalmente, si utilizamos técnicas clásicas, que serían técnicas ópticas clásicas, en vez de ver un punto como este, lo que estaríamos viendo entonces lo que se denomina un punto de difracción debido a la ley de difracción, donde se ha descubierto esto hace cientos de años, porque si queremos ver la organización de los receptores con métodos típicos de procesamiento de imagen, no vamos a ver nada, porque realmente uno no puede separar aquellos objetos que están tan cerca en cuanto a la luz se refiere. Por ejemplo, si etiquetamos un receptor con una molécula fluorescente, eso les dirá dónde está el receptor. Pero en vez de tener esta alta resolución como imagen microscópica para trabajar, van a obtener algo que es bastante borroso, porque cada uno de estos va a mostrar una señal que es bastante grande. Entonces, en vez de tener una imagen como esta que es nítida, tendrán estas imágenes borrosas. Y es por eso, para poder sobrellevar esta limitación, se han desarrollado muchas técnicas recientemente y el año pasado se convirtieron muy famosos porque como parte de estas 3 personas que ganaron el Nobel ha sido por el desarrollo de la microscopía fluorescente de super resolución. Han desarrollado muchas técnicas que ha permitido que podamos ver de cerca la organización de las células, pero principalmente de sinapsis de 100 millones de resolución más en comparación con antes. Lo que hablaré en lo que queda de esta presentación son los recientes resultados utilizando estos procesos para poder ver y que permite localizar las moléculas individuales para poder reconstruir la estructura del sinapsis en una resolución antes no disponible. La base de esta técnica fue inventado teóricamente por lo menos hace más de 100 años por impresionistas y esta se denomina la técnica de puntillismo. Esto significa que uno puede reconstruir toda una imagen con unos pocos puntos, como cuando uno está dibujando con puntos, es lo mismo. Y ahí está el procesamiento de imagen con muchos pequeños puntos. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros reconstruir el proceso de la sinapsis. Esta es la idea. Entonces, como ejemplo, mencionamos esto que obviamente al principio es bastante borroso, donde tenemos la limitación de difracción, y luego vamos a utilizar un proceso que se denomina microscopía de localización activado por fotos. Vamos a fotocambiar las propiedades de esto, donde cambiamos de verde a rojo, y luego vamos a localizar cada una de estas moléculas individual con precisión. Esto nos va a permitir a nosotros entonces ver poco a poco cómo es que cada una de las moléculas podrán ser analizadas una por una, y así vamos a poder reconstruir la imagen que está detrás de esta imagen borrosa con mucha mayor precisión. Este es entonces un ejemplo. Este es un pedazo de neurona que tiene este receptor AMPAR. Hemos procesado a través de fusión genética con cierta proteína que inicialmente está en la forma verde, tiene el nombre de EOS, y luego podemos hacer un fotocambio a la forma roja y lo hacemos a nivel bajo para que en cualquier punto y momento podamos localizar las moléculas individuales. Podemos hacer esto, luego lo registramos como miles y miles de imágenes, y cada uno de estos puntos es un receptor individual y también una proteína individual, y podemos localizar cada uno de estas con una muy alta precisión y por lo tanto crear el centro de masa de cada uno de estos puntos fluorescentes. Lo hacemos para miles de imágenes y entonces podemos reconstruir este mapa, la ubicación de los receptores. Y si comparamos la imagen de un solo sinapsis antes de este proceso de cambio, vemos que es borroso, y después del proceso podemos ver que hay una mayor precisión de la imagen, y ahí podemos empezar una organización de los receptores. Y el descubrimiento principal es en este acercamiento, donde podemos darnos cuenta que no sufren de difusión los receptores, sino que se concentran en clústeres bastante pequeños. Esta es una manera de verlo, porque la otra manera de hacerlo es la variación de esta técnica que se denomina
el STORM, que es el mismo principio, solamente que esta vez podemos ver los receptores endógenos. Esta es la imagen de la organización de estos receptores y esto es lo mismo, pero ahora tiene una resolución superior. Después iremos a bailar, parece, dice. Si vemos esta sinapsis individual, podemos darnos cuenta que realmente podemos verlo de una manera tridimensional, lo reconstruimos así, y cada una de las sinapsis, estos clústeres que tenemos acá, podemos identificar. Tiene que darse cuenta que es increíble cómo lo claro que son estas imágenes. Cada una de estas es 18 nanómetros, es 10.000 veces mejor después de corregir la difracción. Los científicos podrían haber dicho que llegar a esta resolución con métodos ópticos sería totalmente imposible y algo que hoy en día es ya una rutina en los laboratorios. Lo que también podemos hacer que con estas técnicas podemos ver también multiproteínas simultáneamente. Por ejemplo, podemos ver este receptor con lo que es otra proteína de la sinapsis que se denomina PSD95. Utilizamos una técnica típica como lo que se utiliza hasta recientemente. Podemos ver que tenemos la impresión de que estas dos moléculas están juntas. Podemos ver la roja y verde, estas parecen estar juntas y adheridas a nivel de la sinapsis. Por lo tanto, como resultado de esta imagen, la gente pensaba y decía por muchos años que estas dos proteínas están juntas en la sinapsis. Actualmente, si utilizamos estos métodos de ambas proteínas simultáneamente, nos podemos empezar a dar cuenta, como verán con esta alta resolución, que no están juntas. Es más, podemos ver que la proteína roja es parte del sinapsis, mientras que el receptor mismo es parte de los clústeres. Si vemos esta sinapsis individual, cada una de estas es una sinapsis individual. Vemos en la reconstrucción que el receptor NPS 95 está separado del otro y parece que el receptor está rodeado del PSD95, algo nuevo que la gente no podía ver antes a través de los otros métodos de imagen anterior. Y para concluir, entonces, puntos importantes para la parte dinámica de la organización de esta sinapsis es que no solamente hay estas técnicas que nos permiten ver la organización de los receptores que están en células fijas, pero también nos permite ver la movilidad de estos mismos elementos y así tener información de cuán importante es la movilidad para la función de la sinapsis. Inicialmente lo hicimos con cierta resolución con estas nanopartículas del dominio de estos receptores. Podíamos realmente demostrar que hay un movimiento de estos receptores continuamente y esto es aquello de tiempo real en cuanto al movimiento de estos receptores. Y aquí nos damos cuenta que algunos de estos receptores son fijos en la sinapsis, algunos están en movimiento y descubrimos que la mitad de ellos son fijos y la otra mitad tiene movimiento. Y con estas imágenes podemos tomar cada uno de los puntos fluorescentes, ubicar cada uno de estos que son 20 a 30 nanómetros de precisión sobre la base de imagen de moléculas individuales. Luego podemos trazar su trayecto y podemos ver que estos están fuera de la sinapsis, donde tienen más movimiento que el interior de la sinapsis. Pero el descubrimiento es que incluso en la sinapsis podemos ver esto. Pensamos que esto sería importante en algún momento porque tuvimos ciertas críticas acerca del trabajo debido al tamaño de lo que utilizamos como muestra. El tamaño de las partículas, nanopartículas, no son tan pequeñas. Entonces existía la posibilidad de que realmente eran partículas individuales quienes nos mostraba este ejemplo solamente, entonces era necesario hacer un cambio. Entonces utilizamos los otros métodos, especialmente el método PALM, donde sí podemos hacer esta fusión genética y esto es mucho más pequeño porque es solamente unos pocos nanómetros y de esa manera entonces podemos ver en el sinapsis donde podemos estar seguros que realmente estamos trazando los receptores porque son parte de la fusión y podemos hacer lo mismo como lo vimos previamente, pero ahora en células vivas. Y esta vez, como resultado de ello, podemos ver el movimiento real de cada una de las moléculas que tienen un movimiento sobre la superficie y podemos reconstruir
todo el mapa de difusión. Y también otra ventaja de este acercamiento también es que tenemos aquí más información. Aquí podemos tener cientos y miles de trayectorias, y eso significa también que podemos realmente calcular todas las propiedades de difusión, que obviamente es una imagen de muy alta tasa, y podemos ver los ejemplos que necesitamos con mayor claridad. Pero para concluir con la nueva técnica que hemos estado desarrollando, aquí tenemos un método que utilizamos para hacer lo mismo, que es para resolver uno de los problemas acá, que aquí tenemos una difusión pequeña. No se podía modificar la propiedad de los receptores acá, por lo tanto teníamos que sobreexpresar, y esto podría modificar la propiedad natural de los receptores. Y para evitar ello, tenemos un acercamiento diferente que está denominado PAINT, principalmente para un trabajo de seguimiento de ultra alta densidad. Es una técnica donde podemos trabajar con estos receptores utilizando la dispersión en los medios, y cuando están sobre la superficie de la célula podemos hacer un seguimiento de cada uno de ellos. Este es el tipo de, este es un ejemplo, bueno, no se muestra la imagen que quería mostrar, pero aquí podemos ver el movimiento, y así podemos reconstruir la localización de los receptores, y también podemos reconstruir toda la trayectoria del movimiento de esto. Pero lo que quiero que se den cuenta es lo increíble que es para tener este tipo de imagen. Aquí tenemos una sinapsis que es solamente 1 micrón. Sin embargo, aún así, hace pocos años, a través de las técnicas disponibles en ese momento, solamente podríamos haber visto unas cuantas trayectorias solamente, y a píxeles muy diferentes, pero a través de este método podemos reconstruir todo el espacio de las moléculas, y podemos hacer preguntas acerca de cómo se regula la movilidad y cómo es que esto impacta la transmisión sináptica, a pesar de que en las condiciones tenemos diferentes enfermedades. Bueno, entonces concluimos esta presentación, y como resumen podemos ver la nueva visión que tenemos de ello. Tenemos un movimiento de receptores, algunos de ellos son móviles en los clústeres, y va a ser muy interesante ver cómo es que esto se regula y cómo es que tenemos este proceso de sináptica. Y para poder concluir con esta presentación, quiero mostrarle algunos datos de cómo es que la actividad puede modificar esto. Un ejemplo de este tipo de actividad del movimiento que hemos logrado observar es que cuando se estimula las neuronas con alta actividad, hemos descubierto que realmente, si vemos el movimiento de los receptores, si aplicamos cierto estímulo, podemos realmente movilizarlos o inmovilizarlos rápidamente, y podemos ver que la responsabilidad de esto es el proceso de simulación. Quiero concluir entonces con un esquema más acerca de cómo se puede regular esta estabilidad, probablemente a través de una de estas proteínas, regulando la interacción entre estas proteínas. Y aquí tenemos los diferentes elementos, y aquí van a haber muchos estudios para poder comprender esto más, pero una de las cosas que hemos identificado, y uno de los procesos, es a través del cual hay movilidad de los receptores, a través del vínculo que hay con esto para regularlo. Para que tengan una idea, hemos demostrado que cuando se incorpora el calcio en la actividad de la neurona, tenemos la actividad de esta proteína permite que haya aquí una estabilización con esa enzima. Es el tipo de estudios que son posibles hoy en día con todas las imágenes que tenemos. Quiero mostrarles una película aquí que me gusta, que el 3D muestra un resumen a nivel más artístico de esto. Esto se denomina la vida dinámica, y toma unos cuantos minutos para poder mostrar lo que he estado diciendo. Vamos a ver entonces en detalle aquí, como dije, la sinapsis. Aquí tenemos una concentración, los diferentes receptores, proteínas. Aquí tenemos el neurotransmisor, que también es parte de la membrana
Y luego aquí hay un vínculo con los receptores, aparece el calcio a un nivel inferior con toda la actividad. Algunos receptores se mueven, otros son más móviles, otros llegan al interior de la célula y durante el proceso de sinapsis lo que ocurre es que hay muchos transmisores que activan calcio a un nivel bastante alto y esto va a modificar la actividad de una enzima y realmente va a identificar el receptor con el PS95 y eso es lo que va a inducir la cantidad de receptores que se estabilizan en la densidad postsinápticas y esa va a ser la base para el aumento de la transmisión sináptica. También tenemos aquellos receptores que están en la superficie. Viceversa, también podemos hacer el cambio de la sinapsis donde hay otro modo de estimulación que es de menor frecuencia. Viceversa, lo que vamos a tener aquí, los receptores que van a abandonar la difusión del PSD y luego se van a internalizar aquí en estos otros dos lados. Esto es la visión actual que tenemos de la función de la sinapsis. Aún definitivamente queda mucho más por descubrir en cuanto a las interacciones de la molécula que tienen la responsabilidad de esto y espero que algo de esto sea de su interés. Muchas gracias.